Bueno, vamos a empezar hoy día. La clase anterior vimos nosotros dos recursos muy importantes, como han sido los recursos de alzada y también el recurso jerárquico. Vamos a ver a qué se refieren estos recursos, este recurso de alzada y este recurso jerárquico que ha sido tomado en cuenta en nuestro código tributario. ¿Por qué creen que surgieron estos recursos de alzada y estos recursos jerárquicos? A ver, Daniela, ¿por qué están estos dos recursos? A ver, vamos a ver. Nada. Daniela, Anselma, Recurso de alza de recurso y jerárquico. sí. ¿Por qué los nombra el código tributario? ¿Cuál es el motivo de que haya creado estos recursos, que se los haya tomado en cuenta en el código tributario? Puede ser la alza de precios de los productos. Puede ser por alguna razón. No, no se refiere. ¿A qué se refería? A ver, Liz, ¿a qué se referían los recursos de alzada y recursos jerárquicos? Tomen nota. Resulta de que el imperio de la ley, ¿no?, que es algo así como muy autoritario, ¿no? El imperio de la ley quiere decir lo que se dice, se cumple, ¿no? Pero sin embargo, según nuestra Constitución Política del Estado, también establece que todas las personas tienen derecho a una legítima defensa o estar en igualdad de condiciones para poderse defender, ¿verdad? No podemos tener nosotros al contribuyente en un estado de indefensión, es decir, lo que dice la ley se debe cumplir. Así, la persona que dicta una resolución o algo quiere decir de que no se puede discutir. Entonces, ese estado de indefensión que existía por parte de los contribuyentes, porque habían resoluciones que estaban contrarias a la ley y en contra de lo que es el sujeto pasivo, en el cual decía, bueno, señores, yo no debo esa cantidad de impuestos, o ya los pagué esos impuestos. ¿Sí? Entonces, esta situación se tomó en cuenta en el nuevo Código Tributario, que pues los dos recursos en los cuales pueden basarse los contribuyentes para reclamar sus derechos, en las cuales ellos vean de que sus derechos han sido vulnerados, ¿no?, de que no se les está cobrando el impuesto tal cual establece la ley, o los impuestos ya están prescritos, o no les reconocen un plan de pago. La administración tributaria no le reconoce un plan de pago para poder eh, pagar sus deudas tributarias, ¿no? Entonces, dice el contribuyente, yo quiero pagar, pero tampoco tengo toda esa cantidad de dinero junta. Yo la puedo pagar, pero quiero pagarla a plazo, denme una oportunidad, ¿no? Entonces, eh, se tuvo que recurrir, el contribuyente puede recurrir a estas dos instancias, reclamar y decir de que qué cosas no se están cumpliendo dentro de la ley. Uno de esos recursos es el recurso de alzada, ¿sí?
Y el otro es un recurso jerárquico. Vamos a ver en qué consiste. Vimos en la clase anterior que un recurso de alzada, ¿qué es un recurso? Primero, ¿sí? Entonces, es la opción que tiene un contribuyente para pedir revisión de las actuaciones realizadas por las administraciones tributarias, ¿sí? Es decir, yo voy a impuestos al gobierno municipal y resulta de que a mí me están cobrando el impuesto a mi inmueble, ¿no? Por una extensión de terreno que no está de acuerdo a lo que dicen las escrituras de mi documento propietario, ¿no? Entonces me están poniendo ahí que la extensión de mi terreno es de 1000 metros, sin embargo no son más que de 360 metros, ¿no? Entonces yo puedo pedir una opción de revisión. Segundo, el otro día, por ejemplo, yo estuve viendo un caso de un pago de impuestos a inmuebles en la cual el contribuyente reclamaba de que el área construida que tenía en la liquidación de impuestos no le correspondía, porque él no tenía nada construido. Es decir, lo que tenía hace 8 años atrás era la misma área, no había puesto un ladrillo más, ¿no? Entonces, él decía, ¿por qué me están cobrando un impuesto por no sé cuántos metros cuadrados de construcción, siendo que yo solamente tengo 20 metros de construcción, ¿no? Entonces, eso también es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, porque pueden surgir ciertas diferencias entre lo que corresponde a la liquidación de un impuesto. Entonces, una actuación de la administración tributaria significa cuando emite una nota de cargo y notifica al contribuyente de que adeuda determinado impuesto y en tales montos y tomando en cuenta determinadas bases imponibles. Fíjense que cuando estamos hablando de impuestos, por ejemplo, sobre inmuebles, ¿cuál es la base imponible para liquidar un impuesto? Entonces, tiene que ver con la zona, tiene que ver con el área del terreno, la superficie construida, qué tipo de construcción tenemos, qué tipo de servicios nosotros tenemos accesibles en el momento de nuestra construcción. Independientemente, por ejemplo, supongamos que nosotros vivimos en un barrio y ese barrio ya tiene alcantarillado, tiene luz, tiene agua, tiene gas domiciliario, ¿no? Tiene todos los servicios básicos. Pero sin embargo nosotros no hemos instalado esos servicios, ¿sí? O sea, lo tenemos disponible. Si nuestra calle está asfaltada, si está con pavimento, todos estos tipos de servicios le dan valor a un terreno, ustedes saben, ¿verdad? Entonces, esos factores hacen de que se tomen en cuenta al momento de establecer la base imponible de nuestro terreno. Esos datos, una vez determinada esa base imponible, se aplica la tasa que corresponde, ¿sí? Y se determina el impuesto. Pero si no está el gobierno municipal donde nosotros vivimos, no ha tomado en cuenta en forma correcta la base imponible, nosotros estamos en el derecho de pedir que se revise esa actuación de la administración tributaria. Si estamos hablando de gobierno municipal, de vehículos de terreno, ¿no? Si nosotros vemos de que en la parte de impuestos nacionales, ¿no?
vemos que, imaginémonos que a pesar que eso nunca sucede, ¿no? Que en vez de que nos apliquen el 3% sobre el impuesto a las transacciones, nos hayan aplicado una tasa del 4%. Entonces nosotros estamos en la obligación de pedir que se revise esa actuación, es decir, ese monto, esta deuda tributaria que nos ha calculado impuestos nacionales, ¿no? Por un impuesto, estamos nosotros en la obligación de pedir que se revise. Entonces, no todo lo que dice el impuestos nacionales, el gobierno municipal, el gobierno departamental, la universidad, es correcto. Puede ser que se hayan equivocado y nosotros tenemos la palabra a través de estos dos recursos, que es el recurso de alzada y el recurso jerárquico, para hacer prevalecer nuestros derechos, ¿sí? ¿Y dónde vamos a ir a reclamar? A la administración tributaria correspondiente. Si es de impuestos nacionales, pues iremos al Servicio de Impuestos Nacionales. Si es un impuesto municipal, iremos al gobierno municipal. Si es un gobierno, si es un impuesto departamental o una tasa departamental, entonces, o una patente, tenemos que ir donde el organismo recaudador sobre quien nos envió esa notificación, ¿sí? Entonces, y a través de eso nosotros vamos a reclamar. ¿Y dónde puedo reclamar ese recurso? ¿No? La instancia encargada de atender los recursos es la Autoridad de Impugnación Tributaria, o AIT, ¿no? Ellos son los que reciben esos reclamos por parte del sujeto pasivo. ¿Y quién es el sujeto pasivo? Todos los contribuyentes. Esos son los sujetos pasivos, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto con esas historietas que ustedes tenían que mandarme, ¿no? Ahí sabíamos qué personaje, en qué situación nosotros llamamos que es sujeto pasivo, que son terceras personas, ¿verdad? Los agentes recaudadores, ¿verdad? Todo eso ustedes tenían que contarme un cuentito imaginándose a qué se refería. Bien. ¿Y qué es la autoridad de impugnación tributaria, o AIT? Conoce y resuelve los reclamos de los contribuyentes. Nosotros, para que esta autoridad sepa de nuestros reclamos, sepa de nuestra inconformidad, nosotros tenemos que hacerle conocer nuestros reclamos, ¿sí? De lo contrario, de hecho, no podemos nosotros decir que ellos no pueden asumir de que nuestros derechos han sido vulnerados. El reclamo tiene que venir por parte del sujeto pasivo, es decir, de los contribuyentes. Y lo primero que tienen que hacer es recurrir a un recurso de alzada, que es la primera instancia que tiene el contribuyente para hacer su reclamo, ¿no? Ahí se sabe que no estoy de acuerdo con esto, ¿sí? Y el segundo, y si nosotros igual, supongamos que el Servicio de Impuestos Nacionales nos cobró el 5% de impuestos a las transacciones, ¿no? Vamos a llevar algo ilógico, pero bueno, partiremos de ahí. Pero no, ustedes sí tienen que pagar ese monto, ¿no? Entonces, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y tenemos la segunda instancia, que es un recurso jerárquico, ¿sí? Que ahora sí ya impugnamos el resultado de ese recurso de alzada que a primera instancia no nos dio la razón, ¿sí? Pero algo muy importante que es necesario recordar
de que estos recursos tienen plazos definidos por ley, es decir, son perentorios, no son como las actividades que da la profe, no, y no me las cumplen, y me piden, profe, amplíeme la entrega, ya le digo yo, ¿no? No. En materia tributaria, esos plazos son definidos por ley y no son negociables. Entonces, tienen que sujetarse, porque en caso de que nosotros nos pasemos un día, perdemos estos beneficios que nos otorga la ley. Porque no nos van a esperar hasta cuando nosotros querramos. ¿Sí? Entonces, para eso es importante que nosotros sepamos leer y cuando nos toque recibir las notificaciones, verificar cuál es el plazo que nosotros tenemos para presentarnos, para apersonarnos ante la administración tributaria. ¿Sí? Siempre cuando la administración tributaria da una notificación, siempre dice, usted tiene tantos días para presentarse de acuerdo a ley. Y nosotros tenemos que ir, si es posible, llega la notificación el mismo día o ir al otro día, pero no dejarlo. ¿Sí? Entonces, es importante que eso tengamos muy en cuenta. Una notificación que nosotros recibamos, tenemos que atenderla con prontitud, ¿sí? Porque los plazos están establecidos. Y muchas veces tropezamos con que nos piden varios requisitos, documentación para presentar. Entonces, se nos hace difícil, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros ante una notificación de la administración tributaria es apersonarnos a solucionar esos inconvenientes, ¿sí? Porque hay plazos definidos. La autoridad de impugnación tributaria. Aquí vemos que tenemos el recurso de alzada y el recurso jerárquico. ¿A qué se refiere el recurso de alzada? ¿Sí? Dice que el contribuyente, aquí el contribuyente puede, un momentito, el contribuyente puede pedir revisión de las actuaciones realizadas por las administraciones tributarias. ¿Quiénes son las administraciones tributarias? La aduana nacional, el servicio de impuestos nacionales, los gobiernos municipales, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado en algún momento que los gobiernos municipales, en vista de que se les adeudaban tributos, hicieron una publicación masiva a través de los medios escritos, ¿no? Que las personas tenían que apersonarse ante el gobierno municipal, al menos sucedió aquí en Santa Cruz hace unos, más o menos, yo creo que unos 8 años atrás, con una publicación en el periódico que tenían que apersonarse ante el gobierno municipal por deudas tributarias. Y bueno, la mayoría de las personas pues no estaban comunicadas, enteradas de esa comunicación masiva, que lo hicieron a través del periódico. Y en forma casi, como les diría, abusiva, luego de esa publicación, se tomaron la potestad de realizar intervenciones en las cuentas bancarias de los contribuyentes, ¿no? Les congelaron sus cuentas. Entonces las personas iban a querer retirar su dinero de su cuenta y resulta que le habían congelado las cuentas. Tengo el caso, por ejemplo, yo de un cliente que tuve, de que debía en materia de impuestos, ¿por qué razón? Porque tenía una tienda de ropa y resulta de que no le habían cerrado su licencia de funcionamiento, ¿no?
Más bien que solamente eran de 2 años, pero la deuda eran de, no llegaban ni a 5.000 bolivianos, ni a 3.000 bolivianos llegaban la deuda. Pero ¿qué pasó? Le congelaron todas sus cuentas del sistema bancario. Y sus cuentas, las cuentas que tenía, pues en todas sus cuentas personales y todo, tenía dinero de sobra para pagar esa deuda, ¿no? Entonces, le hablo por decir yo de 18.000 bolivianos. Le congelaron todas las cuentas, todo el dinero que tenía en las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, todo, depósitos a plazo fijo. No podía mover absolutamente nada. ¿Por qué? Porque le congelaron todos los saldos, ¿no? Entonces, así, en forma general. Entonces, se vio ante esa situación y a tener que pagar esas multas, ¿no? No le pudieron reconocer el pago en cuotas, no quisieron reconocerle cuotas, forma abusiva del gobierno municipal, porque él, el Código Tributario dice de que la administración tributaria no se debe, no debe eximirse el derecho de que al contribuyente solicite un plan de pago de sus obligaciones tributarias. Entonces, puede el contribuyente eh, solicitar eh, un plan de pago, ¿sí? Entonces, el recurso de alzada puede pedir revisión de las actuaciones realizadas por la Administración Tributaria ante las autoridades regionales de impugnación tributaria, ¿no? De La Paz, Cochabamba, Santa Cruz o Chuquisaca. Cualquiera de esas autoridades que están destinadas por ley. Pero cómo debemos nosotros presentar esas solicitudes? Hay pasos que se deben seguir. Por ejemplo, primero es presentar el recurso. Una respuesta, luego el siguiente paso es la respuesta. La autoridad responde a esa notificación. Hay que presentar las pruebas, ¿sí? Luego de que se presentan las pruebas, el Tribunal de Alzada emite una resolución y también puede rectificar o aclarar en el caso de que haya alguna parte en la cual esta autoridad se da cuenta de que ha cometido algún tipo de error o el contribuyente ha cometido un tipo de error. Entonces hay una rectificación o aclaración. Pero es bueno saber también cómo debemos nosotros presentar nuestros recursos. ¿Cómo y hasta cuándo? ¿Sí? Eso es importante que nosotros tengamos muy en cuenta esta información. Bien. Vamos a ver un poquito acá. Un momento. Ya. ¿Se ve bien la diapositiva que estoy presentando? ¿Me avisan, por favor? ¿Sí? ¿Alguien que me esté escuchando? Sí, Licen. Ya, muy bien, gracias. Entonces, ¿cómo se presenta ese recurso? Mediante una carta o un memorial. Carta es cuando nosotros como contribuyentes realizamos una carta de solicitud o también podemos utilizar el recurso de un memorial que es elaborado por un abogado, ¿sí? Pero de ninguna forma, ¿no? Podemos decir de que
es obligatorio el uso de un abogado. No. El contribuyente decide si lo puede hacer por sí solo o a través de un profesional en leyes, ¿no? Bien. Luego, en esta carta es importante que también se tenga en cuenta de que se debe mencionar qué es lo que nosotros estamos reclamando. ¿Por qué lo estamos reclamando? ¿No? ¿Por qué nosotros estamos en desacuerdo? En esa carta debemos nosotros citar cuáles son los argumentos en los cuales nosotros no estamos de acuerdo con la autoridad tributaria. ¿Sí? Y también, ¿dónde está? ¿Cómo se dice? ¿Dónde reside esa causa? ¿En qué administración? En una administración de impuestos nacionales, en la aduana, en el gobierno municipal, si es departamental, ¿sí? ¿Qué tipo de administración? ¿Y quién fue el que dictó ese acto, esa resolución? ¿No? También es bueno adjuntar el original o copia del documento que contiene el acto impugnado. Bueno, a mí me llegó una resolución y me dice que, vamos a ver, un momentito. Alguien me está escribiendo aquí. Perdón. Ya, vamos a ver la solicitud de estos sus compañeros. Daniel, por aquí me está escribiendo unos mensajes, ¿no? Bueno, a ver, le vamos a hacer caso a lo que dice Daniel. Quiero que me diga qué es lo que quiere, ¿ya? Daniel, ¿qué quiere Daniel? Me lo escribe, por favor. Ah, ya, listo. Ahora sí, vamos a hacerle caso, ¿ya? Aunque es de carácter perentorio. Bueno, dice presentar igual ese original o fotocopia del documento que contiene ese acto. Porque con eso nosotros vamos a dar prueba de que realmente mediante ese documento nos han notificado, ¿sí? Y detallar la deuda tributaria que nos están cobrando. Por una parte, esos son los antecedentes con los cuales nosotros nos estamos presentando ante la autoridad de impugnación tributaria. Y hacer prevalecer y explicar por qué estamos llegando a esa instancia. Es decir, exponer con claridad el agravio sufrido o los derechos vulnerados. Miren, de acuerdo a la ley 1606 y sus artículos, tanto se dice que el impuesto a las transacciones es del 3%, sin embargo, de acuerdo a la liquidación realizada a través de la administración tributaria, se establece que la base imponible es de tanto y el impuesto corresponde sobre esa base imponible es de tanto. Y la administración tributaria ha calculado con una alícuota superior a lo que establece la ley. Listo, hasta ahí. ¿Cuántos son los intereses? ¿Cuántos son las multas que nos están cobrando? ¿Y cuánto es lo que debería ser? ¿No? Entonces, de esa forma nosotros estamos exponiendo todos nuestros argumentos. Pero, ¿sí? Esos argumentos nosotros tenemos que presentarlos a los 20 días calendario. Quiere decir que incluye sábado, domingo y feriado. ¿Ya? Por eso es importante de que nosotros, al momento de recibir una notificación, nos apersonemos ante la administración tributaria que ha dado a conocer que nos ha notificado con
con esa resolución, ¿verdad? Porque tenemos 20 días. Si nosotros vamos a los 21 días, ¿sí? Ya no hay vuelta. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Una cosa es cuando la administración tributaria redacta esa nota de cargo, ¿ya? Por decir, la puede emitir, los responsables pueden emitirla el 1 de junio, ¿sí? Ellos la redactan, ¿no? Pero resulta de que a nosotros recién vienen y nos notifican ahora. ¿Cuál fecha es la que prevalece? No es la fecha que redactan ellos la resolución. Es la fecha en que me notifican. Ellos tienen que venir a notificarme y decirme que yo adeudo tanto impuestos, ¿sí? Entonces, la fecha de la notificación quiero que ustedes la tomen muy en cuenta, que es el día en que le entregan al contribuyente para que sepa de qué exactamente conozca cuáles son los actos de la administración tributaria. ¿Ya? Entonces, no se dejen ustedes tomar en cuenta. Muchas veces muchos contribuyentes han ido y le dicen, no, ya ustedes no pueden acceder a un tribunal de alzada porque ya pasó el término. A ver, nos fijamos en la fecha de la resolución, ¿no? De la notificación, mejor dicho, de la elaboración de la nota de cargo. Pero ¿cuál es la que tenemos que tener en cuenta? La fecha en que fue notificado el sujeto pasivo. Ah, hoy día vinieron a dejármela. A partir de ahí, yo tengo 20 días. ¿Por qué razón? Porque ellos pueden haberlo elaborado pues el año pasado, ¿no? Listo, lo tenían ahí y se lo guardaron para que nosotros no nos enteremos, ¿no? Y igual nos cobran. No. Fíjense que es muy importante la fecha. Entonces, en el momento en que nosotros recibimos esa notificación, hay que fijarse muy bien del día y la hora, la fecha en que nos están entregando la notificación, porque a partir de ese día van a correr el plazo, 20 días. Entonces, una vez yo recibo la notificación, tengo que quedarme con una copia, o con el original, perdón, con el original y la copia se lo llevan ellos, ¿no? Entonces, nos hacen firmar y tenemos que tener muy en cuenta, mucho ojo, en la fecha. O sea, hoy lo hemos notificado al contribuyente. La notificación tiene que ser hoy día. No, ¿sabes qué? Que tenía que venir ayer, póngame, le voy a poner la fecha de ayer, lo que pasa es que ayer llovió y como no. Usted me pone la fecha de hoy día. Así que ustedes tienen que tener muy en cuenta eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque este plazo no se puede ampliar. Por esa razón es de que nosotros debemos tener mucho cuidado con estos plazos, ¿ya? Un detalle importante. Cuando la administración tributaria nos emite una nota de cargo, nos da un plazo y nos dice que nosotros tenemos 20 días para pagar esa deuda tributaria, porque en caso de que nosotros no paguemos, las multas, los intereses ya no tenemos opción a un descuento por las multas, ¿no? Ya las multas son menos. Cuando nosotros atendemos esa solicitud en los 20 días, tenemos un descuento del 80% de las multas. Si nosotros no pasamos de esos 20 días, tenemos 60% de descuento.
Y así sucesivamente va pasando vamos perdiendo los beneficios, ¿no? Entonces, con la finalidad de la